Hola señoritas y hermanas, muy buenas tardes, bienvenidas a un video más de Señoritas de Oración. Gracias por la invitación a la hermana Ceci por invitarme a compartir un testimonio y también algunos consejos. Estoy muy agradecida con Dios también por el privilegio de poder compartir su palabra para ustedes. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Paulina Terrazas de Velázquez. Mi esposo se llama William Velázquez Velázquez. Actualmente estamos sirviendo de tiempo completo en la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí con el pastor Luis Ramos Cisneros. Mi esposo tiene el ministerio de la música, sirve en ese ministerio y pues bueno, nosotros estamos aquí muy contentos de poder servirle. Y bueno, la hermana Ceci me pidió que diera un testimonio de cómo conocí a mi esposo y cómo supe que era la voluntad de Dios, ¿verdad? La historia de nuestro amor para el matrimonio. Y bueno, yo con mucho gusto la comparto. La verdad que es una de las cosas que quizá me guste más contar, porque sé que fue y que es una vivencia de fe, de confianza en el Señor completamente. Y bueno, espero que sea de bendición y que quizá te puedas sentir identificada o animada, ¿verdad? Yo he orado por eso. Y bueno, pues voy a comenzar para que no tardarme demasiado. La historia en cómo conocí a mi esposo o cómo Dios me mostró que él era la persona que quería para mí, comenzó antes de que yo lo conociera. Comenzó desde antes porque Dios tuvo que quitar y hacerme entender cosas en mi corazón, quitar cosas de mi corazón que no estaban bien. Yo, antes de conocer al que ahora es mi esposo, yo era cristiana ya, aún no era llamada, pero tuve un noviazgo incorrecto, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía como 18 años cuando comencé ese noviazgo incorrecto y realmente yo nunca oré a Dios por esa persona que Dios tenía para mí o pedir la dirección de Dios en ese asunto. No lo había hecho y me involucré en esa relación como lo hace el mundo. Yo acababa de ser salva, tenía realmente poco tiempo y muy poco conocimiento. Y así como la costumbre del mundo, así me involucré en una relación dentro de la iglesia, dentro de ya siendo cristiana. Y bueno, yo sabía en mi corazón que no estaba bien. Dios ya en varias ocasiones me había hablado que esa relación no estaba bien, por muchas circunstancias, muchas situaciones, ¿sí? Y lo que no había entendido o no me había dado cuenta era que yo estaba tan aferrada a esa relación que aún yo rechazaba la voz de Dios por ese noviazgo incorrecto. No me había dado cuenta. Yo sabía que no andaba muy bien, pero no me había dado cuenta de eso tan terrible, de poder dejar o de preferir no escuchar la voz de Dios y preferir estar aferrada. Yo espero que el consejo que ahora pues les quisiera yo compartir es ese, ¿verdad? Que cualquier relación que tú comienzas sin haber orado a Dios, sin haber pedido su consejo, lo más seguro es que no es su voluntad, sino la tuya. Y que nosotros nos equivocamos porque no tenemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento que Él tiene,
la sabiduría, su perfecta voluntad es buena para nuestras vidas, pero la desechamos en el momento en el que no lo tomamos en cuenta. Y el conocer y el saber la persona que Dios tiene para nuestra vida, como nuestro esposo, es una de las decisiones que yo considero más importantes, muy importantes, y que deberíamos de realmente, señoritas, tomar en cuenta a Dios. Y bueno, Dios me hizo ver a mí que el estar aferrada, yo estaba aferrada ignorando la voz de Dios. ¿Cómo lo entendí? Lo entendí el día que Dios movió las cosas para que ese noviazgo terminara, pero al mismo tiempo sentirme que ya no lo tenía, que ya no tenía aquello en lo que me aferraba, que se esfumó, que no valía la pena, que no valía, sí, que no era valioso. Me hizo llegar hasta el punto de así, se me esfumó de las manos en lo que yo me había aferrado. Entonces, fue doloroso, sí, fue muy doloroso para mí, pero recuerdo ese tiempo como Dios trajo un bálsamo a mi vida. Había dolor, pero al mismo tiempo venía Él con el bálsamo a sanar, a curar, a decirme, aquí estoy. O sea, yo me desechaste por este tiempo, no me quisiste escuchar, pero aquí estoy. Puedes seguirme, puedes escucharme, puedes ahora confiar en mí. Y yo estoy aquí y voy a estar aquí. Fue un tiempo maravilloso. Y en ese momento yo entendí, ¿verdad? Y Dios me humilló y me llevó hasta un quebrantamiento de reconocer, me hizo ver que realmente me había yo aferrado a esa relación. Y en ese momento yo cedí mi voluntad a la de Dios. Yo dije, Señor, acabo de entender y perdóname, confesé mi pecado, entendí completamente que me había equivocado. Y dije, Señor, si tú tienes a alguien para mí, yo quiero esperar a esa persona. Quiero y anhelo que seas tú el que me dirija. Y bueno, le pedí, entre muchas cosas, yo le pedí que me limpiara, que renovara mi corazón, mi espíritu en esta área, ¿verdad? Y me acuerdo consagrarme completamente a Dios después de esta situación. Dios, después de esto, casi al poco tiempo, me llama al ministerio. Incluso yo me sentí completamente indigna porque yo sabía que no había sido lo que debía de haber sido, que le había fallado a Dios en muchas maneras, y Dios fue muy bueno y aún así me estaba llamando. Me llamó y acepté el llamado. Tiempo después seguí orando yo, que Dios me mostrara quién era esa persona para mí. Si Él tenía a alguien, que yo iba a confiar en Él. Y un tiempo, en un día, ¿verdad? Yo, después de haber orado y de haber derramado como agua mi corazón ante la presencia del Señor, Él me mostró y me puso una certeza en mi corazón de que yo iba a conocer a mi esposo cuando yo fuera o cuando yo llegara al colegio bíblico de aquí de San Luis Potosí. Dios ya me había llamado y yo ya tenía planes de venir a estudiar aquí a este colegio bíblico, y puso esa certeza en mi corazón. Me dijo, lo vas a conocer ahí. No fue una voz audible, no fue algo místico, no es quizá no en todas las personas
¿verdad? Va a pasar de la misma manera, pero en mi situación o en mi circunstancia así fue. Dios puso una certeza en mi corazón. Yo sabía que no venía de mí y que no lo estaba inventando yo. Fue una certeza como aquella certeza cuando me llamó, cuando me hizo levantar mi mano, cuando preguntaron si Dios estaba llamando para que yo les diera tiempo completo. Yo no quería, y algo dentro de mí me hizo levantar mi mano, me hizo pasar enfrente, aún en contra de mi voluntad. Fue algo muy parecido, la certeza que Dios puso en mi corazón acerca de esto, de que yo iba a conocer a esa persona ahí, que no iba a saber quién era. Yo estaba consciente de que cuando yo lo viera no sabía que iba a ser él, pero que él estaba aquí en San Luis Potosí. Eso dio una paz increíble a mi corazón, porque entendí que Dios estaba dándome otra nueva oportunidad, que estaba agradándose de lo que yo estaba haciendo. Y bueno, llegué al colegio bíblico de aquí de San Luis Potosí, y la primera clase que yo tuve fue la clase de coro. La clase de coro, uno de los maestros, pues era mi esposo. Yo en ese momento lo conocí, lo vi, pero no sentí nada, y él tampoco. Sí, pero yo sé ahora, ¿verdad?, que esa certeza que Dios puso en mí fue cierta. Yo lo conocí cuando llegué. Y bueno, después en esa misma semana me asignaron una ruta. Y en la ruta para ganancia de almas, él era el capitán de esa ruta. Y bueno, en las rutas es donde más hay la oportunidad de conocer a las personas, cómo son, cómo se conducen, porque conviven más horas con las personas de la misma ruta. Entonces ahí lo conocí a él. Y hay muchas anécdotas que yo pudiera contar, y recuerdos que tengo de ese tiempo muy especiales, pero no me quisiera yo alargar más y voy a contar el más especial que yo tengo. Yo recuerdo que yo tenía una admiración por el que ahora es mi esposo, porque él era maestro, cómo impartía la clase de canto, cómo lo escuché un par de veces en capilla predicándonos, y el corazón con el que predicaba, la convicción que tenía en muchas áreas, y yo lo admiraba ya, ¿verdad? Era una persona, así como admiramos a un maestro, a un predicador, ¿verdad? A una hermana, a una maestra. Pero un día en la ruta estábamos haciendo club bíblicos para niños, y a él le tocó dar la clase a los niños, la enseñanza bíblica. Y recuerdo que verlo enseñar a niños trajo a mi vida más admiración hacia él. Y yo recuerdo pensar en mi corazón: Señor, ¿cómo me gustaría que el esposo que tú tengas para mí sea como el hermano Willy? Pero no el hermano Willy, Señor, que sea como el hermano Willy. Y lo recuerdo ahora y me da mucha risa, porque no me atraía físicamente, realmente no. Pero había mucha admiración de mi parte hacia él. Tiempo después me empiezo a dar cuenta de un trato diferente, ¿verdad?, de él hacia mí. Y yo le llamo, ¿verdad?, las primeras chispas de interés. Cuando vi las primeras muestras de un interés diferente hacia mí. Ya veía como que un trato diferente, miradas diferentes, un poco más insistentes, o la plática ya era un poquito más de conocerme un poco más. Y él dice que yo fui la primera que se interesó, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que no, yo no recuerdo que haya sido de esa manera, pero cuando yo noto ese trato diferente y esas muestras, a mí me inquietaron un poco. Y entonces ya
la convicción que yo había tenido en cuanto a buscar a Dios en toda esa tema del sexo opuesto y de la voluntad de Dios para mi vida. Yo ya había puesto esa convicción, ¿verdad? Ya había trabajado conmigo de orar y tomar en cuenta a Dios en cada pequeña cosa que viniera a mi vida. Y este fue el caso. Yo cuando empecé a sentir el trato diferente, yo automáticamente fui a Dios, oré a Dios y le dije, Señor, yo estoy notando esto y yo sé que tú sabes si es o no tu voluntad para mi vida. Si no es, porque yo creo que no es, yo decía, no creo que sea porque pues es el hermano Willy. Yo lo veía muy superior a mí. Yo estaba en primer año, él ya era un maestro. Dije, no creo, pero aún así oro delante de ti para que aún esas miradas o que yo noto raro, pues tú lo quites si no es tu voluntad, y ayúdame a poner la mirada en ti siempre. Y yo oraba, ¿verdad? Yo oraba y oraba y oraba en cuanto a esta situación. Le conté a mi mamá, le conté a mi mamá lo que estaba pasando. Y por teléfono cuando hablábamos, yo le comenté, mamá, me está pasando esto, por favor, ayúdame a orar. Mi mamá le causaba gracia que las cosas que yo le contaba y bueno, así fue pasando el tiempo. Y cada vez, en lugar de que se quitaran esas cosas, cada vez era más fuerte, cada vez eran más, más obvias, ¿verdad? Y yo dije, no, esto ya no es normal, ya no es algo que yo me esté imaginando. Entonces, yo seguía orando siempre. Igual contándole a mi mamá, y un día yo le pregunté, mamá, yo siento que el interés del hermano, pues es más obvio ahora. Y mi pregunta es, o sea, tú has orado junto conmigo y mi pregunta es si te imaginas si él me llega a decir algo de que está interesado en mí o un día simplemente me lo dice, porque hasta ese momento él no me había dicho nada. Si me dice algo, ¿qué le voy a decir? Y se ríe ella y me dice que sí. Y yo, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, yo he orado por ti, yo he orado contigo y si tú estás igual interesada, o sea, yo pienso que sí. Entonces, yo ya tenía esa respuesta de mi mamá. Me causaba mucho nervio pensarlo, pero bueno, dije, bueno, mi mamá está de acuerdo. Siempre quise tomar a mi mamá, a la autoridad que yo tenía, como una guía que era de parte de Dios. Sí, Dios pone a nuestros padres como esa guía espiritual para tomar ese tipo de decisiones. Podemos orar a Dios y decir, Señor, pon en el corazón de mi papá, de mi mamá, tu voluntad para mi vida. Y de esa manera yo voy a saber. Y bueno, fue de esa manera que estuvimos orando. A mi papá también le conté, pero mi papá no es cristiano. Y mi papá, simplemente al principio que yo le conté, le dije, papá, si alguien habla conmigo con interés de conocerme y de, no sé, una intención de casarse conmigo, ¿tú qué me dices? Y él me dijo, tráeme, no quiero que me presentes a nadie, ni te voy a dar respuesta hasta que tú estés segura que te vas a casar, vienes conmigo y me lo presentas, mientras yo no te voy a decir nada. Entonces, como mi papá no me quiso, digamos, no me dijo nada, tomé, ¿verdad?, a mi mamá como la guía, la pauta en el que Dios me iba a guiar a través de ella. Y bueno, así transcurrió ese semestre, ya casi para el final. Willy, mi esposo, salió de viaje a una conferencia de misiones, algo así, en otro lugar, y como estábamos en la misma ruta, me llama un día, y me dice, hermana, es que le llamo para preguntarle acerca de cómo les fue la ruta
y cómo están, lo cual fue muy raro y para mí fue sospechoso porque pues eso podía hacerlo más con los hermanos, con los varones que estaban también en la ruta porque había dejado a uno encargado y no a mí. Entonces para mí fue muy sospechoso eso. Yo muy así como que sorprendida le dije, sí, pues muy bien, nos fue bien. Y entonces él empezó así como que a dar muchas vueltas, a hacer preguntas y ¿cómo están? Y preguntas y preguntas muy, que a mí se me hacía muy extraño. Y yo decía, ¿por qué está haciendo tantas preguntas? Que nada que ver. Y de repente, ya de tanta vuelta, me dice, bueno, hermana, es que la verdad es que le llamé por otra cosa. Dice, yo Dios me guió que lo hiciera hoy, ahorita, que yo le llamara para preguntarle algo. Ay, mi corazón se empezó a acelerar, dije, esto está más extraño todavía. Y me dijo ahí en ese momento, me dijo, hermana, yo he estado orando por usted. Me dijo, y yo quiero preguntarle si usted está de acuerdo en que oremos, si es la voluntad de Dios, con una mira o con una meta a casarnos. No, mi corazón estaba a 1000 por hora. Yo me puse muy nerviosa pero pensé en ese momento en todo lo que había pasado, todo lo que había estado orando, como igual con mi mamá, y que mi mamá ya me había dicho, si te dice, pues dile que sí. Entonces, yo le dije en ese momento que sí. Le dije sí. Y bueno, ya después él, más días después, fue allá con mi mamá a hablar bien con ella y a pedirle la autorización, ¿verdad? Mi mamá le dijo que sí. Así comenzó, ¿verdad? Estuvimos orando por más tiempo, pero ya nos, ya ambos, ¿verdad? Conscientes de lo que estábamos haciendo juntos, orando. Y bueno, en tiempo después comenzó el cortejo, ¿verdad? Ya las citas permitidas en el colegio, todo eso fue tiempo muy bonito. Recuerdo muchas cosas muy especiales, entre ellas que se tomó el tiempo de preguntarme mis gustos favoritos en muchas cosas. Entonces siempre llegaba con regalitos, ¿verdad? De cosas que yo había mencionado que me gustaban. Me llevaba mucho los mazapanes, que yo le había comentado que me gustaban, o flores, las flores gerberas, que también le había dicho que eran mis favoritas. Y aún hoy en día, ¿verdad? Llega con esos regalitos pensando en mostrar su amor con lo que a mí más me gusta. Y bueno, bueno, tuvimos el cortejo no sé, quizá un año más o menos, que nos estuvimos conociendo más, orando todo el tiempo. Y bueno, llegó el tiempo de conocer a mi papá. Ya llevábamos varios meses de estar orando, de conocernos, y tenía que conocer a mi papá. Mi papá me había dicho que hasta que no llevara a alguien con el propósito de casarme. Entonces así fuimos. Había una posibilidad de que él dijera que no. Y habíamos estado orando que una de las formas de saber que era la voluntad de Dios era que mi papá lo aceptara como mi esposo. Había la posibilidad de que dijera que no. Y sí nos ponía nerviosos, pero él, antes de ir con mi papá, a mí me dijo, vamos a ir con tu papá, y si él dice que no, obviamente pues nos va a doler, pero vamos a aceptar la voluntad de Dios, porque primeramente está Dios, lo que Él nos dirija, y luego lo que nosotros, sea nuestra voluntad o lo que deseemos, ¿verdad? Eso queda en segundo plano. Y estuve de acuerdo y dije, sí, absolutamente así debe de ser. Y bueno, íbamos bien nerviosos, ¿verdad? Y ya cuando llegamos, habla con mi papá, le dice todo lo que siente por mí, que me ama, que se quiere casar conmigo. Mi papá me pregunta, ¿y tú lo amas? Y le dije, sí. Y entonces, ya nada más, dijo, ok,
¿y cuándo es la boda? Entonces para eso cuando yo volteo a verlo y dijo que sí, o sea, dijo, aceptó y para nosotros fue otra respuesta contestada de parte de Dios. Y siempre conscientes de que si no era su voluntad íbamos a estar dispuestos a renunciar a nuestros sentimientos, sin importar qué, porque la voluntad de Dios era más importante para nuestras vidas. Después de eso vino el compromiso, ¿verdad? Él vino con su familia a la ciudad de donde yo soy, de Guanajuato. Fueron con mis papás a pedir mi mano. Ahí tuvimos una cita también y me pidió, me dio el anillo de compromiso en una caja de mazapanes. y bueno, de ahí desde nuestro compromiso, que ya teníamos pensado una fecha para nuestra boda y todo, viendo cómo Dios nos había guiado en todo el tiempo, ahora venía pues ir planeando la boda. No teníamos nada, no contábamos con absolutamente nada, más que él que trabajaba pues su sueldo, y ya, pero no contábamos con nada. Aún en esos momentos pudimos ver la mano de Dios. Y yo sé que muchas van a estar de acuerdo conmigo, que se han casado ya y que han visto cómo cuando es la voluntad de Dios, cuando has orado, cuando le has buscado a Él primero, cómo Dios provee. Es de una manera tan especial. No faltó absolutamente nada. Tuvimos nuestra boda y pudimos ver que fue Dios. En todo momento que estuvimos nosotros orando, Él nos contestó. Y bueno, después de nuestra boda, nosotros pues seguimos aquí en San Luis Potosí. Ahorita tenemos, vamos a cumplir 11 años de casados el próximo diciembre. Tenemos 3 hijos, Samuel, Nuri y Suemi. Tengo un niño, un varoncito y 2 niñas. Y bueno, pues Dios nos ha bendecido mucho con ellas y aún, ¿verdad? Hoy en día pues seguimos en oración, ¿verdad? A Dios, buscándole fielmente para la educación de nuestros hijos, para cada circunstancia. Dios es fiel y Dios tiene el deseo de guiarnos y de mostrarnos su voluntad, ¿verdad? Y señoritas, tenemos que tener en cuenta que Dios es bueno y Él sabe qué es lo mejor para ti. Espera a esa persona, pídele a Dios que te muestre quién es. Y cada vez, ¿verdad?, que venga un chico, un joven con intenciones, ¿verdad?, intenciones de conquistarte, siempre pon a Dios primero. Determina que si Dios dice que no, Dios puede quitarlo, Dios puede hacer a un lado para que tú te concentres en lo que es la voluntad de Dios. Lo más importante, puedo recordar la historia de Isaac, de Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Que Abraham su papá fue el que le pidió a un siervo que fuera a buscar una esposa para su hijo. No la escogió Isaac. Le trajeron a Isaac su esposa. Y cuando estaba el siervo de Abraham con la familia de ella, la que iba a ser su esposa, Dios ya le había guiado a través de la oración. Él le dijo, dame tener hoy buen encuentro para poder yo llevar una esposa al hijo de mi señor Abraham. Y Dios lo guió para encontrarse con Rebeca, para encontrarse y para saber que justamente era ella. Y cuando ella le preguntaron, su familia de ella, ¿irás tú con este varón? Ella contestó, sí, iré. ¿Por qué? Porque dijo, es de Dios. Esto que el siervo comenta, que vino, que oró, que yo hice lo que Dios le pidió, lo que él le pidió a Dios que yo hiciera, es una contestación de Dios.
fue Dios, sí voy, dijo sí iré. Entonces, Dios puede guiarnos y darte un buen encuentro. Para mí ese es un pasaje de mis favoritos porque puedo recordar y verlo en mi vida al darme a mi esposo. Ha sido de las cosas más bellas que yo he podido tener, y que cuando han venido los pequeños baches en mi matrimonio, de que sabemos, ¿verdad?, que somos pecadores y que tenemos errores, no somos perfectos, decir, Señor, ¿será que sí me casé con el correcto? Y vienen dudas, ¿verdad? Pueden venir dudas, pero yo siempre recuerdo y voy a mi mente a recordar todo este camino que Dios me llevó para saber que mi esposo era su voluntad para mi vida. Digo, sí, Señor, tú nos guiaste a eso y es tu voluntad. Síguenos dando la gracia para permanecer fieles el uno al otro para cumplir tu voluntad y tu propósito. Entonces espero que haya sido de bendición este testimonio y de ánimo, ¿verdad? Para que ustedes puedan confiar en Dios, confiarle esta decisión tan grande, ¿verdad? A veces estamos muy aferradas a algo, decimos, no, me quiero casar con alguien con estas características, tiene que tener ojos verdes, ser alto, tener ciertos estudios, tener ciertas características, ¿verdad? Así debe de ser mi esposo. Y no digo que sea del todo malo, pero obviamente que una característica que debe de tener es que ame a Dios, ¿verdad? Y eso sí debes tener muy presente, ese sí debes de tenerlo muy en cuenta. Pero aferrarnos a cosas como el físico, cómo tiene que ser, yo creo que es como decir, Señor, pues tiene que ser como yo digo, ¿verdad? Y entonces dejamos a un lado lo que Dios quiere. Dios va y ya tiene a una persona hecha especialmente para ti. Y nos queda solamente pues confiar en Dios, ¿verdad? Cederle nuestra voluntad y confiar en que Él puede hacer la obra de traer a tu vida a la persona que Él ya tiene para ti. ¿Sí? Entonces espero haya sido de bendición y que pues Dios les bendiga, ¿verdad? También la hermana Ceci me pidió que yo diera algunos consejos, cortos consejos, ¿verdad? Acerca de cómo escoger amistades, ¿verdad? Nosotras como mujeres, pues sí, ¿verdad? Nos gusta tener amistades, tener alguna amiga, ¿verdad? Es algo natural y humano, ¿verdad? Y de hecho en la Biblia encontramos que habla de la amistad, ¿verdad? Del amigo, y es bueno contar con amistades. La verdad es que existen amistades buenas y amistades malas. Dice en 1 Samuel 20:42, dice así: y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, sobre tu descendencia y mi descendencia para siempre. ¿Verdad? Dice aquí que que Jonatán le dijo a David, y Jehová esté entre tú y yo y tu descendencia. La Biblia nos narra, ¿verdad?, la amistad entre David y Jonatán, una amistad muy fuerte, donde Jonatán, donde habla que entre ellos se amaban como a sí mismo, ¿verdad? Y decir, ¿verdad?, que su amistad era mejor que el amor de las mujeres. Hay amistades, ¿verdad?, que son de tanta bendición, que pueden edificarnos tanto y que quedan como algo tan valioso, ¿verdad? Son algo tan valioso, algo que deseamos cuidar y seguir teniendo. Pero también hay amistades malas, ¿verdad? Y nosotras debemos de tener, o como ustedes como señoritas, deben de tener sabiduría y discernimiento para saber discernir entre una amistad buena y una amistad mala. La palabra discernir significa aprender a distinguir,
Aprender a distinguir entre dos cosas, la diferencia entre dos cosas y por medio del intelecto. Se necesita tener conocimiento e intelecto, inteligencia, para poder discernir entre dos cosas. En este caso, discernir entre una amistad buena y una mala. Necesitamos el conocimiento para poder discernir. No vas a poder discernir si tú no tomas el tiempo de estudiar. Aún en cuanto a las amistades, ¿qué es lo que es una buena amistad y qué es una mala amistad? ¿Qué características tienen? No vas a poder discernirlo si no lo estudias, si no tienes ese conocimiento. En la Biblia, en Proverbios 1:4, dice aquí, dice el propósito de los proverbios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El libro de Proverbios es un libro lleno de consejos, ¿verdad? Y dice aquí que es para dar sagacidad, que sean sagaces, sagacidad a los simples y a los jóvenes dar inteligencia y cordura. Necesitamos el consejo de Dios para tener esa inteligencia de poder discernir entre una amistad buena y una amistad mala. Dice también en el versículo 14 al 16. Aquí está diciendo acerca de las amistades. Dice, hijo mío, en el 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros. Ese verbo de ven con nosotros es, pues, júntate con nosotros, ¿verdad? Ten amistad con nosotros. Dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no aceptes. Y en el 14 dice, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Entonces sí hay amistades malas que nos hacen hacer el mal, que nos alejan de Dios, que nos apartan. Debemos aprender a discernir, ¿verdad? Si la amistad que tú tienes o las amistades que tú tienes te acercan más a Dios o te alejan de Dios, ¿verdad? Es como el juego de la cuerda, ¿verdad? Cuando hay un equipo de un lado y otro de otro lado y jalan una cuerda, ¿verdad? Una amistad es semejante. Si un equipo jala más fuerte, se trae al otro equipo, ¿verdad? De su lado. Es algo similar y debemos de verlo de esa manera. Si yo tengo amistades, ¿verdad? Y esas amistades, en lugar de que yo pueda hacer una bendición a sus vidas, ellos me jalan a hacer lo incorrecto, me jalan a desagradar a Dios en alguna área. O si ellos pueden o son de más bendición, si pueden jalarme a mí, pero hacer lo correcto, acercarme a Dios. Hay que aprender a discernir y a observar qué es lo que está haciendo una amistad en nuestras vidas. Porque dice aquí en Proverbios que sus pies corren hacia el mal. Y dice aquí, hijo mío, no andes en camino con ellos. No es sabio, no es prudente, porque también terminarás mal. Podemos ver o comprender si una amistad es buena o mala por el simple hecho de cómo te comportas cuando estás con esas personas, qué actitudes tienes, ¿verdad? Y principalmente, por ejemplo, si el estar con esa persona me hace una persona rebelde, me hace ser chismosa, nada más nos juntamos para hablar mal de otras personas, nos preocupamos más o nos interesamos más por las cosas del mundo, de la moda, de artistas, de cosas como estas que no tienen ningún valor espiritual.
podemos discernir si realmente nos acercan o nos alejan, o si nosotros somos una bendición a la vida de nuestras amistades. Quizá nosotras estemos alejando a otras señoritas de la presencia de Dios. Una buena amistad debe acercar a Dios, animarla a buscar más a Dios, agradarle en todas las áreas. Dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Dice aquí que en todo tiempo ama el amigo. Hay clases que se han tenido en este tiempo, en estos días anteriores, aquí en la página de Señoritas de Oración, que les están hablando del amor, ¿verdad? Nos han estado enseñando del amor las hermanas, y ha sido de mucha bendición. Un verdadero amigo que ama no hace nada indebido. Dice en 1 Corintios 13:5, hablando del amor, dice, no hace nada indebido. Si nosotros te decimos tener amigos y que los amamos, ¿verdad? Que decimos que, ay, es que te amo, amiga. Realmente, ¿la amas que no hace nada indebido? Nada que desagrade a Dios. Debemos de ser sabias, ¿verdad? Una amiga no debe de ser nuestro contenedor de basura. A veces, solamente tenemos amigas para desahogarnos nuestras amarguras, y alguien nos hizo y vas y dices, ay, fíjate que tal persona me hizo esto, es de lo peor. Sabes que lo único que logras es tirarle la basura que nosotras mismas producimos, las estamos arrojando a nuestra amiga. Estás contaminando. Cuando hablas mal de una persona, no solamente te afectas tú, afectas a la persona a la que se lo dices y afectas a la persona de la que estás hablando. Podemos lastimar mucho cuando nosotros solamente tenemos amistades para hablar mal de otros. Debemos de cuidarnos y cuidar a nuestras amigas. Si de verdad tenemos amigas que valoramos y amamos, amarlas es no usarlas como contenedor de basura. Si nosotros tenemos una amargura contra alguien, nos molestamos contra alguien o alguien fue injusto contra nosotros, debemos llevarlo a Dios. Él es el amigo, Él es justo, Él es el que al que le debemos de llevar ese tipo de cargas, ¿verdad? Porque una amiga no puede cambiar a las personas, no puede mejorar esa situación en tu vida, no es la solución, ¿verdad? A veces nada más queremos que nos den palmaditas y nos digan, sí, sí es cierto, amiga, tú tienes la razón. Y eso es soberbia. Debemos aprender a cuidar a nuestras amistades y no tenerlas solo para hablar mal de otras personas, para sacar todo nuestro enojo o coraje que alguien más nos hizo pasar. Contaminas a tu amiga, la usas como un contenedor de basura. O si sabes que tus amistades te usan de esta manera y que solamente vienen y te cuentan y que luego tú te quedas con ese mal sentir contra la persona de la que te hablaron, entonces no estás siendo de bendición. Necesitas alejarte, necesitas apartarte, no juzgarla, pero sí tener cuidado. O si ella te está jalando más a ti, entonces tú jalar más la cuerda para que tú seas más bendición a esa amistad. Podemos tener amistades para ser de bendición, para acercar más a Dios. Y tener amigas que nos acerquen más a Dios, ¿verdad? Animarnos, acercarnos a Dios unas a otras, cada vez más, ¿verdad? Yo recuerdo a una muy buena amiga que una vez, yo le conté, ¿verdad? Que estaba frustrada por una situación y ella me dijo, Pau, ten cuidado con lo que estás permitiendo que entre en tus pensamientos y en tu corazón. No es así lo que estás pensando, estás fallando, me dijo, estás mal. O sea, no me dijo estás mal, pero sí me dio a entender, ¿verdad? Que yo tenía que tener cuidado.
se me quedó muy grabado y valoré mucho ese consejo. Y dije, sí es cierto, Señor, creo que estoy mal. Y entonces pude cambiar y esta amiga yo la valoro mucho. Así deberíamos buscar tener amistades y así deberíamos buscar ser amigas. Si tú tienes una amiga que te está alejando de Dios, necesitas considerar alejarte, así como dice aquí en Proverbios, dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, quita tu pie. Si no puedes ayudarlas a acercarse a Dios, debes apartarte, porque si no te jalarán con ellos, con ellas, ¿verdad? Necesitas tener mucho cuidado. En cuanto sé de nuestra parte ser de bendición a otros y acepten esa bendición, podemos jalar, ¿verdad?, hacia el Señor. Pero si no se puede, entonces nos conviene alejarnos y apartarnos para no alejarnos de Dios nosotras, porque así de fuerte es la influencia de una amistad. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces yo espero que estos consejos, ¿verdad?, de aprender a tener discernimiento entre una buena amistad y una mala amistad, a verdaderamente amar a nuestras amistades, a no usarlas como un contenedor de basura o no permitir que nos utilicen como un contenedor de basura. Sí, espero que estos consejos te puedan servir y ser de bendición también. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me permitieron, que estuvieron aquí escuchando este video. Dios les bendiga y les envío un saludo muy grande y les deseo lo mejor, ¿verdad? Dios les bendiga.